Va a dar inicio a la presente sesión ordinaria. Solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abre el sistema electrónico hasta por 2 minutos para que las diputadas y los diputados registren su asistencia. Salud. Sí, ¿verdad? Ayer le pregunté lo que está todo. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Habiendo quórum de 35 diputadas y diputados, se abre la sesión. Agradezco en esta tarde que nos acompañen en este Congreso del Estado investigadores miembros del Instituto de Investigación Jurídicas de la UNACH, así como también miembros de la oficina del ACNUR en Chiapas. Sean todas y todos bienvenidos. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción 14ª del artículo 34 de la Ley de Congreso del Estado, solicito a la diputada secretaria Wendy Arlet Hernández Ichín haga del conocimiento de la Asamblea el orden del día de la presente sesión. El orden del día de la presente sesión es el siguiente. 1. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión celebrada el 24 de junio del 2025. 2. Lectura del comunicado signado por la Secretaría de esta mesa directiva, mediante el cual informa de los ayuntamientos que aprueban la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 104 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. 3. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Población y Movilidad Humana relativo a la iniciativa de ley para la atención y protección a los derechos de las personas en contexto de movilidad humana del Estado de Chiapas. 4. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Educación relativo a la iniciativa de decreto por el que se instituye la Medalla al Mérito Cívico José Artemio López Aguilar. 5. Lectura de la iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo 9 al decreto por el que se instituye la Medalla Rosario Castellanos, presentada por la diputada María Roselia Jiménez Pérez, integrante de esta 69ª legislatura. 6. Lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para el Estado de Chiapas, presentada por la diputada Wendy Arlet Hernández Ichín, integrante de esta 69ª legislatura. 7. Lectura de la iniciativa de decreto de reformas a la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable para el Estado de Chiapas, presentada por las diputadas Elvira Catalina Aguiar Álvarez, María Reyes Diego Gómez, María Roselia Jiménez Pérez, Ana María Solís Ruiz y los diputados Abundio Peregrino García y Javier Jiménez Jiménez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de esta 69ª legislatura. 8. Lectura, discusión y votación del dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Justicia y de Medio Ambiente, Ecología y Cambio Climático relativo a la iniciativa de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Chiapas, en materia de protección y cuidado de animales de compañía. 9. Asuntos generales. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria.
Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 37 de la Ley del Congreso del Estado, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, ya que nos fue repartida con anterioridad a cada una y cada uno de los compañeros y compañeras legisladoras. En votación económica se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestándolo, levantando la mano o de viva voz. Aprobada, se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Con fundamento en la fracción primera del artículo 98 de la Ley del Congreso del Estado, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 24 de junio del 2025. Con relación al numeral 222 de la Ley del Congreso del Estado, en votación económica se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestando, levantando la mano o de viva voz. Está aprobada el acta de la sesión anterior. Honorable Asamblea, recibimos comunicado signado por la Secretaría de esta mesa directiva, mediante el cual informa de los ayuntamientos que aprueban la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 104 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, por lo que solicito a la diputada secretaria Marcela Castillo Tristain de lectura al citado documento. Diputados y diputadas integrantes de la 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, presentes. Por medio del presente y en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción quinta del artículo 41 de la Ley del Congreso del Estado, me permito informar a esta honorable asamblea de este Poder Legislativo que se han recepcionado 107 actas de cabildo debidamente requisitadas, en las cuales se acredita la aprobación de la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 104 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, las cuales corresponden a los siguientes municipios: Acacoyagua, Acala, Acapetagua, Aldama, Altamirano, Amatán, Amatenango de la Frontera, Amatenango del Valle, Ángel Albino Corzo, Arriaga, Bejucal de Ocampo, Bellavista, Benemérito de las Américas, Bochil, Cacahuatán, Capitán Luis Ángel Vidal, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenaló, Chiapa de Corzo, Chiapilla, Chicoacén, Chilón, Cintalapa de Figueroa, Comitán de Domínguez, Copainalá, El Bosque, El Parral, El Porvenir, Emiliano Zapata, Francisco León, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, Honduras de la Sierra, Huitupán, Huixtán, Huixtla, Izhuatán, Ixtapa, Iztapangajoya, Jiquipilas, Juárez, La Concordia, La Grandeza, La Independencia, La Libertad, La Trinitaria, Las Margaritas, Las Rosas, Mapastepec, Maravilla Tenejapa, Marqués de Comillas, Mazapa de Madero, Mazatán, Metapa, Mezcalapa, Motocintla, Nicolás Ruiz, Ocosingo, Ocotepec, Ocosocuautla de Espinosa, Ostoacán, Osumacinta, Palenque, Pantepec, Pichucalco, Pijijiapa, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Rayón, Reforma, Rincón Chamula San Pedro, Sabanilla, Salto de Agua, San Andrés Duraznal, San Cristóbal de las Casas, San Fernando, San Juan Cancuc, San Lucas, Santiago El Pinar, Siltepec, Simojovel, Citalá, Socoltenango, Solosuchiapa, Suchiapa, Suchiate, Sunuapa, Tapachula, Tapalapa, Tapilula, Tecpatán, Tenejapa, Teopisca, Tila, Totolapa, Tumbalá, Tuxtla Chico, Tuxtla Gutiérrez, Simol, Unión Juárez, Venustiano Carranza, Villa Comatitlán, Villa Corzo, Villaflores, Yajalón y Sinacantán. Con lo anterior, se da cumplimiento a lo previsto en la fracción tercera del artículo 124
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. Atentamente, por el Honorable Congreso del Estado. Andrea Negrón Sánchez, diputada prosecretaria. Está leído el comunicado, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Honorable Asamblea, toda vez que del comunicado se desprende que 107 de los municipios de la entidad aprobaron la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 104 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en consecuencia, es procedente declarar que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas se ha reformado. Se instruye a la Secretaría de esta mesa directiva remite el decreto por el que se reforma el artículo 104 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas al Poder Ejecutivo Estatal para su publicación en el periódico oficial del Estado. Honorable Asamblea, la Comisión de Población y Movilidad Humana presenta dictamen relativo a la iniciativa de ley para la atención y protección a los derechos de las personas en contexto de movilidad humana del Estado de Chiapas, por lo que solicito a la diputada secretaria Wendy Arlet Hernández Ichín de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Resolutivos. Resolutivo primero. Es de aprobarse, en lo general, la iniciativa de ley para la atención y protección a los derechos de las personas en contexto de movilidad humana del Estado de Chiapas. Resolutivo segundo. Es de aprobarse, en lo particular, la iniciativa de ley para la atención y protección a los derechos de las personas en contexto de movilidad humana del Estado de Chiapas. Así lo resolvieron y dictaminaron, en lo general, por unanimidad y en lo particular, por unanimidad de votos de los diputados y diputadas presentes de la Comisión de Población y Movilidad Humana de la 69ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 23 días del mes de junio del 2025. Atentamente, por la Comisión de Población y Movilidad Humana del Honorable Congreso del Estado, diputado José Uriel Estrada Martínez, presidente. Diputada María Isabel Rodríguez Jiménez, vicepresidenta. Diputado Héctor Leonel Paniagua Guzmán, secretario. Diputado Ervin Leonel Pérez Alfaro, vocal. Diputada Selene Josefina Sánchez Cruz, vocal. Diputado José Jesús Domínguez Castellanos, vocal. Está leído el dictamen, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Con fundamento en el artículo 182, fracción cuarta, inciso B, de la Ley de Congreso del Estado, se les informa que el presente dictamen se discutirá en lo general y posteriormente en lo particular. Esta discusión, el dictamen presentado en lo general, si alguna o algún legislador desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvase manifestando en este momento, levantando la mano o de viva voz. ¿En qué sentido, diputado Uriel? A favor. Se concede el uso de la palabra al diputado José Uriel Estrada Martínez, hasta por 5 minutos, para argumentar a favor, en lo general, del dictamen que se discute. Adelante, compañero. Gracias, diputado presidente. Con su venia, señor presidente, saludo a mis compañeras y compañeros diputados, a los medios de comunicación aquí presentes y al público en general. Tengan todos muy buenas tardes. De igual manera, saludamos a maestro Gustavo Gouveia, jefe de la suboficina de ACNUR en Tuxtla Gutiérrez. Bienvenido a la Casa del Pueblo. También al doctor Jorge Alberto Pascasio Bringas, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH, y compañeros investigadores que lo acompañan. De igual manera, bienvenido a la Casa del Pueblo, amigo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Amigas y amigos diputados, la movilidad humana es el derecho que tiene toda persona a transitar libremente de un lugar a otro.
Es sumamente diversa las personas que migran como consecuencia de múltiples factores, como lo es la economía, la violencia, los desastres ambientales, entre otras. Algunas veces la movilidad es voluntaria y en otras el desplazamiento se impone por diversas circunstancias que escapan de la voluntad de las personas. Al igual que otros fenómenos de nuestros tiempos, las respuestas efectivas ante las realidades de la migración exigen comprender las causas, como lo dice nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Es importante, en este sentido, pugnar por políticas migratorias integrales que den cuenta de las nuevas realidades estatales y del país. Por eso, reconozco la iniciativa presentada por mi compañero el diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, que responde a estas realidades. En coordinación con las acciones de nuestro gobernador, el doctor Eduardo Ramírez Aguilar, que desde un inicio de su administración ha mostrado y generado estratégicas concretas para la atención del fenómeno migratorio en nuestro estado. Esta iniciativa tiene por objetivo definir y establecer las atribuciones y obligaciones de las autoridades estatales y municipales en materia de atención y apoyo a las personas en contexto de movilidad humana y de sus familias. Brindar especial atención en las personas o grupos en situación de vulnerabilidad. Impulsar la participación ciudadana y de la sociedad civil en la promoción de esta nueva ley. Además de que se establece que la aplicación de esta ley corresponde al Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas por medio de la Secretaría de la Frontera Sur, en coordinación con las autoridades estatales, así como con los ayuntamientos, dando con ello la creación del Consejo Consultivo para la atención de personas en contexto de movilidad humana. Esta ley representa el compromiso con los derechos humanos de las personas en movilidad. Se hace el reconocimiento de su personalidad jurídica, se establece el derecho a recibir asistencia social y el acceso a servicios públicos, la participación en actividades culturales, deportivas, recreativas y artísticas, y crea los mecanismos necesarios para facilitar el acceso a fuentes de trabajo decente, lícita y en condiciones dignas. El humanismo que transforma está presente en esta nueva ley y se materializa con estos actos. Se establecerán también distintos mecanismos de participación social, como los foros de consulta ciudadana, una plataforma digital de participación y el Observatorio Ciudadano, que fomentarán la colaboración entre instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, donde los derechos de todas y todas las personas sean reconocidos y protegidos, independientemente de su nacionalidad. Habremos como legislatura de seguir construyendo espacios, políticas públicas y acciones efectivas y coherentes con el proceso transformador y humanista que distingue este presente, para generar protección, seguridad, cobijo, alimentación y orientación a quienes estén en nuestro territorio, ya sea de tránsito, que cada vez son por periodos más largos, o algunas y algunos que buscan hacer de México su segunda patria o su nuevo hogar. Agradezco también en esta tribuna a mis compañeros y compañeros integrantes de la Comisión de Población y Movilidad Humana, que al momento de plantearle esta iniciativa, sin ninguna duda, votaron a favor de la misma. En consecuencia, compañeras y compañeros, ocupo la máxima tribuna de este Estado para pedir su voto a favor de este dictamen en lo general y en lo particular, con la firme idea de que estamos dando el primer paso en la consolidación de un Chiapas más justo, más solidario, en el establecimiento de políticas públicas que respondan de manera eficaz a nuestras hermanas y hermanos migrantes. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, compañero diputado. En cumplimiento del artículo 219 de la Ley del Congreso del Estado, procederemos a someter a votación nominal en lo general el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios,
Abre el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Wendy Arlet Hernández Ichin se sirva a verificar si falta algún diputado o diputada por emitir su voto. Se pregunta a la Honorable Asamblea si hace falta alguna legisladora o legislador por emitir su voto. No hace falta ninguna legisladora o legislador por emitir su voto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Aprobado con 35 votos en lo general. Se va a discutir el dictamen en lo particular. Si alguna o algún legislador se reservó algún artículo para debatirlo en contra o a favor en lo particular, sírvase inscribirse personalmente con la diputada secretaria Wendy Arlet Hernández Ichin. No se inscribió ningún legislador o legisladora, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. En cumplimiento al artículo 219 de la Ley de Congreso del Estado, procederemos a someter a votación nominal, en lo particular, el dictamen presentado. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abre el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Wendy Arlet Hernández Ichin se siga a verificar si falta algún diputado o diputada por emitir su voto. Se pregunta a la Honorable Asamblea si hace falta alguna legisladora o legislador por emitir su voto. No hace falta ninguna legisladora o legislador por emitir su voto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Aprobado con 35 votos en lo particular. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, la Comisión de Educación presenta dictamen relativo a la iniciativa de decreto por el que se instituye la Medalla al Mérito Cívico José Artemio López Aguilar, por lo que solicito a la diputada secretaria Marcela Castillo Tristain de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Resolutivo único. Es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se instituye la Medalla al Mérito Cívico José Artemio López Aguilar. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos las diputadas y los diputados presentes de la Comisión de Educación de la 69ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 23 días del mes de junio del 2025. Atentamente, por la Comisión de Educación del Honorable Congreso del Estado, diputada Silvia Ester Argüello García, presidenta. Diputada María Reyes Diego Gómez, vicepresidenta. Diputada Maritza Molina Molina, secretaria. Diputado Fermín Hidalgo González Ramírez, vocal. Diputado Juan Manuel Utrilla Constantino, vocal. Está leído el dictamen, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o algún legislador desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra
o a favor del mismo, sírvanse manifestándolo en este momento, levantando la mano o de viva voz. ¿En qué sentido, diputado Mario? A favor. Se concede el uso de la palabra al diputado Mario Francisco Guillén hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Adelante, compañero. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, amigas y amigos de los medios de comunicación, público presente. Me dirijo a esta soberanía popular para pronunciarme a favor del dictamen que contiene el proyecto por el que se instituye la medalla al mérito cívico José Artemio López Aguilar. Esta es una historia triste, cruel. La historia del profe Temo es de mucho dolor. Un maestro rural, originario de Chicomucelo, gozando del cariño de sus alumnos, de la gente, el clásico maestro de escuela rural, conocido por todas y por todos. En el 2021 y el 2022, la situación de la sierra, particularmente la sierra, y en este caso Chicomucelo, se volvió cada vez más difícil. Las desapariciones forzadas, el cobro de piso, el robo, la extorsión, el asesinato, el impedimento al libre tránsito, regiones secuestradas. Ese era el pan de todos los días de la sierra, desde Chamic, frontera Comalapa, Chicomucelo, Bellavista. Y un maestro rural no puede pasar ajeno al sentir de la gente. Ellos son un primer contacto. El 12 de octubre del 2023 esa fue la segunda marcha. Se organizaron en Chicomucelo, se vistieron de blanco. Hombres y mujeres diciendo, somos la gente que quiere la paz. ¿Y qué pedían? Que el gobierno interviniera. Porque en ese momento, la sensación, el sentimiento del pueblo de Chiapas era que estaba en total abandono en el tema de la seguridad pública. El profe Temo, con el temor que todos tenemos cuando hablamos y cuando nos enfrentamos contra los delincuentes, venció ese temor y se subió al templete. Y fue el primer orador. Ahí están los videos. Y dijo que invitó a amar al prójimo como un principio esencial en la vida pública, siendo solidario y con un compromiso a favor del pueblo. El maestro Temo tiene una formación docente, luchador de las causas magisteriales, ahí lo veíamos marchando a favor de la lucha magisterial. En la madrugada del sábado 21 de octubre del 2023, manos cobardes llegaron a su domicilio y de forma por demás cruel lo asesinaron enfrente de su familia.
y quisieron que lo viera su familia, cómo lo asesinaron. ¿Y qué buscaban? Pues sembrar el terror, el temor en la gente, para que nadie dijera nada, para que hicieran como que no pasaba nada. Después, gracias a todos los cambios que se han dado y con la llegada del doctor Eduardo Ramírez al gobierno del estado, hubo un cambio rotundo en la política de seguridad pública y de procuración de justicia. Y en esa parte nos sentimos orgullosos de haber colaborado y sentirnos muy agradecidos de formar parte de esta legislatura que está próxima a terminar. Y de ahí, hace algunos meses le hicimos un reconocimiento post-mortem al profe Temo. Escuchamos a su hijo con un mensaje tan sentido que creo que quedó grabado en el corazón de muchos. Y es ahí donde sale este deseo de que hombres como el profe Temo, el profe Artemio, no mueran y que su nombre continúe por muchos años y que sea un ejemplo de que a pesar de la adversidad, del miedo y de todo, siempre van a haber mujeres y hombres buenos que sean capaces de arriesgar lo más preciado que tenemos, que es nuestra vida, a favor de la gente. Por eso los invito que votemos a favor de este dictamen, iniciativa de decreto por el que se instituye la medalla al mérito cívico José Artemio López Aguilar. Una vez instituida esta distinción al mérito civil, el Honorable Congreso del Estado convocará a universidades, a la ciudadanía, a los medios de comunicación, a las asociaciones civiles, sociales, culturales, políticas, religiosas, para que puedan postular candidaturas que consideren merecedoras de esta distinción. La convocatoria será emitida por la Comisión de Postulaciones a más tardar el 20 de agosto y el registro de candidaturas será del 1 al 30 de septiembre de cada año. Finalmente, la medalla será impuesta por el titular del Ejecutivo en una sesión solemne que se realizará cada 21 de octubre a partir del 2026. Ahí en los transitorios no se contempla esta parte. Este año fue el primer reconocimiento post-mortem que hicimos. Hoy trabajamos la creación, la institución de esta medalla y a partir del próximo año se creará una comisión especial para de postulaciones para llegar al día en que se conmemorará el día que lo asesinaron. En ese día vamos a entregar una medalla a una mujer o a un hombre que se distinga por su trabajo a favor de la gente. Es cuanto, compañeras y compañeros. Muchas gracias por su atención. Gracias, compañero. En cumplimiento al artículo 219 de la Ley del Congreso del Estado, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abre el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto.
Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Marcela Castillo Atristain se a verificar si falta algún diputado o diputada por emitir su voto. Se le pregunta a la honorable asamblea si hace falta alguna legisladora o legislador por emitir su voto. No hace falta ninguna legisladora o legislador por emitir su voto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Aprobado con 35 votos. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, recibimos iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo 9 al decreto por el que se instituye la medalla Rosario Castellanos, presentada por la diputada María Roselia Jiménez Pérez, integrante de esta 69ª legislatura. Por lo que solicito a la diputada secretaria Wendy Arlet Hernández Ichín de lectura al documento de cuenta. Diputadas y diputados integrantes de la 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Presentes. Por este medio y con fundamento en los artículos 48, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y 172 y 174 de la Ley del Congreso del Estado, nos permitimos presentar a la consideración de esa soberanía popular la iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo 9 al decreto por el que se instituye la medalla Rosario Castellanos para el trámite legislativo correspondiente. Sin otro particular, les enviamos un afectuoso saludo. Atentamente, diputada María Roselia Jiménez Pérez, integrante de la 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Está leído el documento, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Túrnese a la Comisión de Postulación de la Medalla Rosario Castellanos para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, recibimos iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para el Estado de Chiapas, presentada por la diputada Wendy Arlet Hernández Ichín, integrante de esta 69ª legislatura, por lo que solicito a la diputada secretaria Marcela Castillo Atristain de lectura al documento de cuenta. Diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, presidente de la mesa directiva de la 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, presente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, así como en los artículos 172 y 174 de la Ley del Congreso del Estado, me permito someter a la consideración de esta soberanía popular para su análisis y trámite legislativo correspondiente la siguiente iniciativa. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Chiapas. Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. Atentamente, diputada Wendy Arlet Hernández Ichín, integrante de la 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Está leído el documento, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Rural para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, recibimos iniciativa de decreto de reformas a la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable para el Estado de Chiapas, presentada por las diputadas Elvira Catalina Aguiar Álvarez, María Reyes Diego Gómez, María Roselia Jiménez Pérez, Ana María Solís Ruiz y los diputados Abundio Peregrino García y Javier Jiménez Jiménez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de esta 69ª legislatura. Por lo que solicito a la diputada secretaria Wendy Arlet Hernández Ichín de lectura al documento de cuenta. Diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, presidente de la mesa directiva de la 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Presente. Por este medio y con fundamento en los artículos 48, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 172 y 174 de la Ley del Congreso del Estado,
nos permitimos presentar a la consideración de esta soberanía popular la propuesta de iniciativa de decreto de reformas a la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable para el Estado de Chiapas. Sin otro particular, le enviamos un cordial saludo. Atentamente, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la 68ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado. Diputado Abundio Peregrino García, coordinador. Diputada Elvira Catalina Aguiar Álvarez. Diputada María Reyes Diego Gómez. Diputada María Roselia Jiménez Pérez. Diputada Ana María Solís Ruiz. Diputado Javier Jiménez Jiménez. Está leído el documento, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Túrnese a la Comisión de Pesca y Acuacultura para su estudio y dictamen. Compañeras y compañeros legisladores, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 84 de la Ley de Congreso del Estado, esta presidencia se permite declarar un receso, reanudándose la presente sesión el día de hoy a las 17 horas. Por su atención, muchas gracias y nos vemos en un momento.